Les saludo en el amor del Señor, esperando que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes. Siempre en las introducciones de nuestros mensajes manifestamos nuestros sentimientos de extrañarles, de echarles de menos, y también de que estamos orando por cada uno de ustedes acá como familia, junto a mi esposa y a las dos hijas. Que el Señor pueda bendecirles, amadas hermanas y hermanos en el Señor. Hoy día quiero compartir con ustedes las escrituras en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice la Biblia de la siguiente manera: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. He titulado esta reflexión bíblica Sabemos y sabemos. Y para comenzar quisiera hacer una referencia, amados hermanos, porque todos estos días, ¿cierto?, uno tiene el desafío de pensar: Señor, ¿cuál es la palabra apropiada, oportuna para compartir con la iglesia? Y les confieso que a veces no es fácil porque las circunstancias no son fáciles. Por lo tanto, encontrar una palabra adecuada que vaya al corazón, a la mente, que sirva en el tiempo en que estamos en este momento, en esta contingencia, tiene que ser necesariamente guiada por el Señor. Y creo que esta palabra lo es, amados hermanos. Si ha habido algún tiempo tal vez parecido a lo que nos ocurre hoy, es cuando hay, por ejemplo, guerras o persecuciones o estas grandes pestes que atacan a la humanidad cada cierto tiempo. Y esta pandemia no es la primera pandemia, ¿cierto?, que ataca al mundo. Han habido muchas otras, y va a pasar, y va a venir otro tiempo, ¿cierto?, de tranquilidad, y luego puede que venga otra, y cosas aún peores pueden venir, hermanos amados. Así que nuestra fe no se debe debilitar. Y yo estaba pensando en mi corazón: Señor, si hay algo similar, y viene a mi mente el testimonio del pastor Richard Wurmbrand, quien escribió un libro que se llama Torturado por Cristo. Este hombre del Señor vivió entre el año 1909 y el año 2001. Y él fue llamado la voz de la iglesia subterránea. Los líderes cristianos lo llamaron un mártir viviente. También le decían el Pablo de la cortina de hierro, en los tiempos que en la Unión Soviética era todo un sector geográfico cerrado, muy cerrado, y el comunismo dominaba poderosamente en aquel lugar, donde la Rusia, ¿cierto?, se transformó en la Unión Soviética, dominando e invadiendo muchos de los países a su alrededor. En el año 1948, él y su esposa, que se llamaba Sabina, fueron arrestados. Pasó 14 años prisionero en las cárceles comunistas, incluyendo 3 años incomunicado en una celda subterránea sin poder ver la luz del sol, viendo solamente a sus guardias y a sus torturadores. Y esos testimonios él cuenta que para poder ayudar a los hermanos que estaban presos en prisiones subterráneas, en lugares donde ni siquiera era una cárcel donde había ventana o una ventanita, sino que bajo tierra, hermano. Entonces dicen que ellos tuvieron que pensar en una estrategia, y hermanos cristianos tuvieron que hacerse reclutar por la KGB para hacerse pasar ellos también por agentes opresores del régimen. Así que se transformaban en aquellos cristianos que se reclutaban, se transformaban en personas más odiadas todavía, porque la misma iglesia pensaba que eran traidores. Pero ellos lo hacían para que infiltrados en las fuerzas de la KGB pudieran ayudar a los cristianos, porque no había otra forma de poder llegar a darle alguna asistencia a algunos que pudieran encontrar. Y hubo un médico
que hizo eso, se reclutó, y él fue que encontró al pastor Wurmbrand en una prisión subterránea y lo pudo auxiliar. Y él cuenta su testimonio porque fueron 3 años sin ver la luz del sol, hermano. Y cuenta testimonios en su libro para que ustedes lo puedan leer acerca de un pastor que era de apellido Florecu. La pronunciación me da la impresión de que debe ser en francés de otra forma, pero así se pronuncia en español. Y cuando cuenta el testimonio dice lo siguiente: los comunistas querían obligarle a denunciar a sus hermanos en la fe, pero él resistió firmemente. Por último trajeron a su hijo de 14 años y comenzaron a azotarlo en su presencia, advirtiéndole que el castigo continuaría hasta que entregara la información pedida. El pobre hombre ya casi había perdido la razón. Resistió todo lo que pudo, pero al final, cuando no podía más, se dirigió a su hijo y le dijo: Alejandro, debo decirles lo que quieren. No puedo soportar que te sigan torturando. Su hijo le respondió: papá, no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor. Sopórtalo. Si me matan, moriré gritando: Jesús y mi patria. Gloria al Señor. Los comunistas, enfurecidos por tal respuesta, se lanzaron sobre el muchacho y lo mataron a golpes. Murió alabando a Dios mientras su sangre salpicaba las paredes de la celda. Después de ver aquello, nuestro querido hermano Florescu nunca pudo ser el mismo de antes. Como les decía, han habido épocas en la historia de la iglesia donde las personas han tenido que sufrir algo similar a este aislamiento, no poder congregarnos. Tiempos terribles, pero tiempos donde estos hombres y mujeres nunca negaron al Señor, nunca abandonaron su fe y nunca dejaron de ser iglesia, hermano. Porque desde que el Señor Jesucristo nos alcanza con la salvación, pasamos a pertenecer a un cuerpo, a una familia espiritual, la familia de la fe. Y esta familia debe resistir, porque la Biblia dice que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y usted y yo somos iglesia, y si nosotros perdemos ese vínculo, esa comunión, si no nos comunicamos entre nosotros, si no estamos pendientes de la necesidad del uno del otro, entonces vamos a dejar de ser iglesia. Y es una forma de renegar en contra de la naturaleza a la cual Dios nos ha llamado, un cuerpo. Amados hermanos, es posible que no tengamos explicación para muchas cosas que pasan en la vida. Cuando viene el sufrimiento, cuando vienen los problemas, cuando se va un ser querido, uno se pregunta por qué, si era joven, si era niño, si era un bebé, o por muchas razones nos preguntamos por qué sufrimos. Pero eso no debe dañar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Le copié hace unos días la reflexión del pastor Adrian Rogers, que le indicaba que esta pandemia nos debía empujar a buscar más a Dios, como individuos, como sociedad, como nación. Hay cosas que no sabemos, pero hay otras cosas que sí sabemos. Y estas, las que sí sabemos, son las que no debemos olvidar en los tiempos difíciles. Por eso esta reflexión se llama Sabemos, Sabemos y Sabemos. Porque si usted toma atención a los versículos bíblicos que leí, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 18 en adelante, los 3 primeros versículos parten diciendo eso. Sabemos, sabemos, sabemos. El versículo 18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. No practicamos el pecado, amados hermanos, aunque no nos veamos, aunque cada uno esté en su casa, porque toda injusticia, dice la Biblia, que es pecado. En Santiago capítulo 4 la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Si hay algo que es bueno, que usted sabe que tiene que hacer, a ver sus deberes como cristiano, predicar, discipular, enseñar, preocuparse por los demás, amar a uno de los enemigos, son nuestros deberes como cristianos, aprender del Señor cada día más. Si usted lo está descuidando, está cometiendo una falta delante de Dios.
Delante de Dios no hay pecado grande ni pequeño. Toda falta, toda transgresión a la voluntad, a la ley, a las enseñanzas de Dios son pecados. Hay muchas cosas que a veces no nos damos cuenta que son pecados. La negligencia, la falta del estudio bíblico es pecado. No estar pendiente de la necesidad de los demás es pecado. Porque Dios nos manda en su palabra. Por eso hay que leer la Escritura para poder guardar la voluntad de Dios. No pecamos porque hemos nacido de nuevo. Ustedes recordarán la historia de Nicodemo cuando acude al Señor Jesús de noche. San Juan capítulo 3. En donde el Señor dice, es necesario nacer de nuevo. Los que hemos encontrado al Señor Jesús, hemos experimentado el nuevo nacimiento. ¿Lo ha experimentado usted? Si lo ha experimentado, entonces tiene una vida nueva. Por eso no debe practicar el pecado. Versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Si toda esta consecuencia, toda la maldad que hay sobre la tierra, a veces le echamos la culpa a Dios y decimos, ¿por qué Dios permite esto? Es Satanás quien ha traído corrupción y descomposición, podredumbre a este mundo, a los gobiernos, a las sociedades, a las culturas. Y es nuestro deber no dejarnos dominar por el mundo, amados hermanos. Nuestra meta es vivir para Dios, si es que hemos nacido de Dios. Por eso la pregunta es insistente. ¿Fue genuina tu conversión? ¿Tu arrepentimiento? ¿Fue verdadero? Entonces deja de vivir con tibieza. Porque, amados hermanos, hoy más que nunca es tiempo, más que nunca, de buscar el fuego de Dios. Amada iglesia, hoy no es tiempo de cobardes, de derrotados, ni de la autocompasión. ¿Somos o no somos soldados del ejército de Cristo? Cada uno tiene una labor que cumplir. Como pastores, en este tiempo, todos los pastores nos está costando ver las familias que componen nuestras congregaciones. Pero eso no quiere decir que si ustedes nos llaman, no vamos a ir. Sí vamos a ir. Porque esa es nuestra labor. En los ejércitos, a través de la historia han habido capellanes. Y los capellanes, así como los enfermeros y los médicos, corren y caminan junto con los soldados de la guerra. Y también han habido capellanes que han sido héroes. Las enfermeras en tiempos de guerra que están al lado de los enfermos. Muchas y muchos han muerto por heridas, bombardeos, hospitales arrasados. Y los pastores también. Los pastores también están ahí. Así que hay que orar, hermano, orar los unos por los otros. Orar, así como la gente que trabaja en los hospitales debe orar por ellos para que Dios los guarde. Hay hermanos que trabajan ahí. Hay hermanos en diferentes lugares, en diferentes estamentos del gobierno, del Estado, dirigentes comunales, dirigentes de las juntas de vecinos que son cristianos también. Orar los unos por los otros. Amados hermanos. El versículo 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hermanos, el entendimiento del que habla la palabra es el entendimiento espiritual. Nuestras mentes han sido despertadas para entender las cosas eternas. La libertad del pecado no se halla en entender la psicología, la sociología, la medicina, las disciplinas del saber humano. La libertad del pecado se halla en las verdades espirituales. Cristo venció la muerte y el pecado. Que Dios les bendiga. Dice el versículo 21, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. No hay lugar para ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Aquí hay que poner atención, hermano. Recuerden este versículo. Aléjense del pecado y no se alejen de su Dios y de su iglesia. Donde quiera que usted viva, Dios
le está hablando ahora por su palabra. Me refería al principio a la iglesia subterránea, la iglesia perseguida. Aún existe en este mundo, en los lugares donde se persigue la fe de los cristianos. Hay que orar, hay que orar. Dios tal vez nos está sacudiendo de nuestra comodidad para que podamos darnos cuenta. En otros lugares se sufre mucho por ser cristiano. Y acá somos súper cómodos. Como decía, repitiendo las palabras del pastor Rogers, ¿no será que Dios nos está llamando la atención para volvernos a Él con mayor intensidad, con mayor compromiso? La razón, amados hermanos, de poder permanecer fieles, aunque no podamos reunirnos en nuestros templos, no dejemos de ser iglesia. No hemos dejado de ser el pueblo de Dios, comprado al precio de la sangre de Cristo. No vaya a permitir usted que las circunstancias que están pasando disuelvan la obra del Señor. No debemos dejar de cumplir con nuestras obligaciones de iglesia. Cada verdadero creyente conoce sus obligaciones para con su iglesia, para con su congregación. Mantenerse en santidad, predicar, preocuparse por mantener la comunión con los hermanos, no dejar de comunicarse los unos con los otros. Ayudar en lo que se pueda, ofrendar, diezmar. Saben, hermanos, que hay pastores en este momento que están quedando sin sustento porque las iglesias están dejando de diezmar. Mientras usted pueda, hágalo, porque lo hace para Dios. Aquí no hay ministerios de esos que se muestran en la televisión de gente millonaria, de ministerios millonarios. Aquí hay pastores que viven con sus sueldos que se ganan trabajando, porque el obrero es digno de su salario. Y cada iglesia conoce a sus pastores. No dejemos de ser iglesia, la iglesia de Cristo, porque esto va a pasar, hermanos amados, y debemos volver con más fuerza cuando tengamos las oportunidades de predicar, de anunciar el Evangelio. Y hoy, con lo que tengamos, con los medios que tengamos, hablemos del Señor. Compartamos alabanzas cristianas a través de todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Ahora hay tantas formas de hacerlo, tantos medios. Las predicaciones, las enseñanzas. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Permítanme orar por ustedes. Buen Dios y Padre eterno, oro delante de su presencia, invocando su nombre glorioso y precioso, Señor, para que usted pueda conmover, Señor, ahí a la distancia, Padre eterno, del otro lado de esta cámara, a las personas que están mirando, Señor amado, este video. Si hay enfermos, sean sanados en el nombre de Jesús. Si está flaqueando la fe, pueda aumentar en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que al que le escasea la fe la tiene que pedir. Tú tienes, Señor, para cada uno de aquellos que necesitan. Pues tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, tu palabra resuena en nuestros oídos vez tras vez que es predicada, Señor. Dios del cielo, te agradecemos que tú no nos juzgas por las apariencias. Mira en cada corazón, Señor amado, y obra en bendición. Padre eterno, que esta palabra pueda tocar los corazones, Señor, para que la iglesia no deje de ser iglesia, Señor, para que no permitamos, Señor, que las circunstancias actuales, Señor, puedan disolver, amado Dios, los vínculos que nos unen, que son espirituales, amado Dios. Para que cada hermano, cada persona, Señor, pueda velar por el otro de su iglesia, por sus pastores, amado Dios, por este país, orando por las autoridades, para que Dios les dé sabiduría, para que tomen decisiones buenas, Señor, por cada dirigente, Señor, de organizaciones sociales, para que también sean sabios y prudentes. Todos, amado Dios, somos llamados a la sabiduría y a la prudencia, Padre eterno. Te ruego, Dios del cielo, que bendigas la iglesia, Señor, y que hoy más que nunca, Señor, podamos pensar. Han habido en otros tiempos y hay en otros lugares hoy gente que sufre mucho por causa de tu nombre, y no podemos nosotros decaer. La palabra del Señor dice que no es tiempo de ser cobardes. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, los valientes,
lo arrebatan. Oro, Padre amado, que bendiga a la iglesia ahora, en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Amén.